continuamos charlando con José María Nogués. José, te decía, sobre el estudio que hiciste, contanos sobre qué números son los que más te alarmaron. ¿Cómo fue la evolución de ellos? Vos decías, vi números que datan desde el principio del siglo pasado. A ver, contanos, por favor. Ahí puse los precios que había en distintos momentos a partir de 1912, comparativo, cómo evolucionaba, por ejemplo, el azúcar con respecto a la carne, la hierba y demás. El azúcar tuvo el mismo precio desde 1912 a 1945, con una inflación en el medio del 34%. Cuando en 1912 el azúcar era un 30% más caro que la carne, que el kilo de carne. Actualmente la carne es el 760% del precio del azúcar. ¿Por qué? Porque con el azúcar se juegan mucho posiciones de tipo político y decisiones de tipo político. Y es el único, por ejemplo, el único producto de canasta familiar y regional, es el único producto que realmente es el resultado de una industrialización. Bueno, por eso se juega políticamente, porque al ser industrial moviliza gente, digamos, ¿no? Bueno, pero para ser industrial moviliza gente, pero para mantener la gente hay que tener precio. Y si no hay precio, no hay actividad. Así es. Realidad. Sí, pero, el planteo era, sí, se jugó políticamente y se juega hasta el día de hoy políticamente, porque la industria azucarera mueve mucha gente, cosa que lo que nos explicaba esta mañana, estábamos charlando, nos contabas que la soja, por ejemplo, no, la yerba mate que hablábamos de en Misiones tampoco, pero el azúcar es una industria. Bueno, para tener una idea, por ejemplo, el último convenio fijó, en el caso de la yerba mate, un precio de 3,50 pesos el kilo de hoja de yerba. 13,50 pesos el kilo de yerba canchada, o sea, secada. Y el precio de venta, el que existía oficial, aceptado por el instituto hasta el 30 de mayo, era de 41 pesos el kilo. Actualmente se está solicitando 52 pesos el kilo. En góndola. ¿Y el precio de azúcar en góndola? Y el precio de azúcar en góndola oscila, según el azúcar, entre 7,50 y 9,50. Ahora, la yerba mate, el kilo, la yerba mate no tiene un proceso industrial tan grande donde involucra tanta cantidad de gente como el azúcar. No tiene ningún proceso industrial, es un proceso de secado. Puede, en todo caso. ¿Cómo se explica esa diferencia de precio? Hay razones políticas y por otro lado hay una realidad, digamos, no echemos la culpa a todos de todo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad? Que lamentablemente en Tucumán tenemos un Estado normalmente ausente del problema, porque prefiere tirárselo no se lo encara con seriedad el tema. Pero tenés también los sectores intervinientes, o sea, la industria y los productores de caña, que no se ponen de acuerdo, pero no se ponen de acuerdo para hacer económicamente rentable una actividad que necesita beneficio para incluso poder estar con un proceso de reinversión constante. Y acá no la hay. ¿Por qué? Porque los sectores no se acuerdan, con un agravante. Cuando se intervienen los ingenios allá en el año 66, estábamos hablando de 28 ingenios, o sea, 28 dueños. En este momento hay 15 ingenios y 9 dueños. Y no se ponen de acuerdo. Más 3 o 4 dirigentes del sector cañero. ¿Y cuántos son? ¿Y para qué se van a poner de acuerdo? Para hacer rentable, para hacer que tenga un resultado positivo a la actividad. O sea, no le echemos de todas maneras la culpa a todos los otros. También tenemos un porcentaje muy grande de culpa porque no tenemos la capacidad para acordar. Esa es la triste realidad, ¿no? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. José, ¿hay algún tema más que te gustaría comentarnos del estudio? Bueno, una de las cosas que yo casualmente digo es que en función de los costos hay algo que aparece oculto y que es hablamos del flete, gran costo para la producción de noreste. ¿Qué pasa con el flete? El flete, digamos, se gasta por kilómetro 2 litros de gasoil. El gasoil que está costando ahora, yo hice un estudio en base al precio del gasoil a 12 pesos, ahora creo que está a 14, pero ¿cuál es la realidad? Que el 50%, es decir, 44% del precio del gasoil es impuesto. Y resulta que yo cuanto más lejos estoy,
más me margino, porque el mismo impuesto, o sea, tenemos dos problemas. Más del 35% de la retención. Más, o sea, trasladarlo eso al costo final, y un disparate, porque es 44% del precio de gasoil es impuesto, más el 35% de retención, que en definitiva también es impuesto. Y entonces los que están lejos, nos transformamos en poco. Hace años hablábamos mucho de ciertos vecinos. Todo el interior, nosotros los del interior nos transformamos en kelper, como eran los malvinenses con respecto a los ingleses. Nosotros somos los kelpers. El noroeste y el noreste es la realidad, ¿no? Entonces, las medidas sugeridas son rever cuestiones impositivas, que se junten las cabezas de los responsables en el plano económico y revean sus costos. Y hay un detalle más. Hay varios presidentes que han venido acá y han dicho hay que reflotar los talleres de Tafí Viejo, donde trabajaron 5.900 obreros. Actualmente tiene un museo que creo que trabajan 80 personas. Pero no es solo ese hecho, es que al mismo tiempo el secretario o el ministro de Transporte de la Nación que declara que con los 400 vagones que han comprado a China, el mantenimiento de esos vagones, las reparaciones y todo demás, lo va a hacer una firma china con 15 contratados, o sea que de vuelta a Tafí Viejo. Con chino. Los chinos son los que van a hacer el mantenimiento de los vagones chinos. Y van a traer gente china. Con otro agravante, ¿no es cierto? Que nosotros no tenemos ferrocarril porque lo cerraron hace una punta de años, ¿no es cierto? No funciona. Pero toda la inversión ferroviaria es en función de los que viven en las inmediaciones de Buenos Aires. ¿No es cierto? Pero otro agravante, sí, estos convenios con China, además, dicen que son las empresas chinas las que van a hacer el servicio y con gente china, las minas chinas que están explotando en la zona de Río Negro son con chinos. O sea, tiene el servicio de explotación una empresa china, ¿sí? Y traen chinos para que exploten. La gente que toman del lugar es muy poca. Bueno, sí, el tema es que también si la empresa china viene acá para hacer los trabajos, el beneficio que le puede reportar finalmente es dinero que se va a volver a ir. Ese es un parche más. Y yo te diría, lo último que yo quería notar es lo siguiente. Hace poco se ha reunido acá el Parlamento del NOA para analizar el futuro de la región. Escúchame, si en este momento lamentablemente lo complicado es el presente. ¿Qué me voy a poner a pensar en el futuro si en el presente se me está por caer todo? Correcto. Bueno, José, la verdad que es muy interesante. La economía del noreste argentino, así se llama. Bueno, cualquiera que quiera acceder al informe, nos puede mandar un mail, nosotros podemos reenviárselo. Está interesado en tener algún tipo de información sobre el trabajo completo de José María Núguez. Vamos a un corte y ya volvemos.